Jarabacoa es un pueblo montañoso de la provincia de La Vega, República Dominicana, enclavado en la cordillera central. Fue elevado a la categoría de municipio el 27 de septiembre de 1858. Los primeros habitantes de Jarabacoa fueron los taínos, cuyas viviendas en esencia se limitaban a bohíos, generalmente circulares, con techos cónicos, cuyos soportes eran troncos y varas de árboles y amarres con bejucos. Tenían paredes y techos de pajas, canas y yaguas de palma real. A raíz de la colonización española, Jarabacoa empezó a poblarse lentamente y tal como lo narra el historiador Rafael Vinicio Herrera en su libro Jarabacoa, Origen y Desarrollo Histórico, el crecimiento más significativo ocurrió a finales del siglo XVIII. A mediados del siglo XIX, con la construcción de la primera ermita y, en torno a ella, alrededor de 50 viviendas, el pueblecito comenzó a tomar forma urbana. El desarrollo urbano y arquitectónico de Jarabacoa ha evolucionado de manera significativa con el paso de los años. Rafael Vinicio Herrera hace referencia de la visita de Eugenio María de Hostos a Jarabacoa en el 1887. Según Hostos, en lo que se podría llamar el centro histórico de Jarabacoa, habían 4 calles que tenían como eje central una plaza y en su entorno una iglesia de mala muerte, una casa de madera que era la mejor casa del pueblecito, donde operaba una tienda que vendía de todo: mercerías, víveres, licores, quincallas, entre otros. También 2 viviendas de madera, pero más rústicas que la de la tienda, un rancho donde operaba la comandancia de guardia y en el entorno estaban los bohíos. En total, habían alrededor de 100 casas. En el inicio del siglo XX, justo en el año 1900, el novelista Tulio Manuel Cestero, en su visita a Jarabacoa, quedó maravillado de sus paisajes, de sus ríos y de su clima. Según el referido novelista, desde lo alto de la loma y en el llano de Buenavista, comenzaban a verse los bohíos, en cuyos frentes tenían jardincillos de flores de girasol, sangre de Cristo y rosales. En el pueblecito predominaban las casas de palmas y yaguas, pero había un mayor número de casas de madera, algunas pintadas y con techo de láminas de zinc a 2 aguas. Cestero, en ese año 1900, proyectó el futuro de Jarabacoa con las siguientes palabras, citamos: "Cuando la civilización haya penetrado realmente en el país, qué hermoso sitio de veraneo será este". Un aspecto que impactó a la arquitectura de Jarabacoa fueron los aserraderos y la industria maderera, que operaron en el pueblo y en los campos desde la primera mitad del siglo XX hasta que se dispuso su cierre en el 1967. El pino criollo y el ébano verde constituían las maderas más demandadas. Durante esos años, en la zona urbana hubo un incremento significativo de casas de maderas con techos de zinc a 2 aguas, pisos encajonados de maderas y terrazas en las partes de atrás. La industria de la madera en Jarabacoa dio origen a otra industria, la trementina y el alquitrán vegetal, instalada por el finlandés Eli Ilitalo en el 1936. Esos productos obtenidos a partir de la resina de pino impactaron en la construcción de viviendas y locales comerciales, ya que la trementina se usa como aromatizante y desinfectante, y el alquitrán para tratar la madera y así evitar su deterioro y alejar los isopteros, en especial las termitas. Conforme al ingeniero Guillermo Mercado, la primera casa de galería que se edificó en Jarabacoa la construyó Lulo Jiménez entre 1935 y 1940. El propio Lulo Jiménez, a principios de la década de 1960, amplió la frontera de la zona urbana del pueblo con la construcción del barrio Pueblo Nuevo, siempre con casas de madera, techadas de láminas de zinc a 2 aguas y con galerías. A principios de la década de 1940 comenzó a operar en Jarabacoa la fábrica de ladrillos, también propiedad del finlandés Eli Ilitalo, ofreciendo al sector construcción un material más resistente que da un toque ornamental y elegante a las edificaciones. El ingeniero Mercado también refiere que a principios de la década de 1940 llegó a Jarabacoa, procedente de España, el arquitecto
arquitecto Tomás Auñón, quien, por encargo de veraneantes que visitaban Jarabacoa, construyó 5 casas de una arquitectura vanguardista, un diseño propio con arcos frontales de ladrillos. Otro dato de gran importancia que aportó el ingeniero Mercado es el de la primera edificación de 2 niveles erigida en Jarabacoa, que fue la sustitución de la casona de madera y zinc, donde operaba el Hotel La Fe, por un edificio de 2 niveles de mampostería de ladrillos y techo de zinc, con una escalera interna para acceder al segundo piso, una obra de Toñín Batista que se terminó de construir en el 1944. La obra arquitectónica más importante de Jarabacoa hasta la primera mitad del siglo XX lo constituyó el Hotel Montaña, inaugurado en 1949, localizado en Buenavista. Dicho hotel, según datos del Archivo General de la Nación y una publicación del sociólogo y comunicador Juan Cruz Trifolio, originalmente era una estructura de 2 niveles con 22 habitaciones y 2 suites presidenciales. Además, incluía 3 amplios salones, chimeneas y una inmensa piscina, terrazas y enramadas circundantes. La primera planta tenía un forro decorativo exterior en piedras naturales, en la planta alta madera barnizada y en el techo tejas. En general, toda la estructura física representa un estilo arquitectónico montañés. El diseño de dicha obra fue de los arquitectos hermanos González y la construcción estuvo a cargo del ingeniero Bienvenido Martínez Brea. Una obra de ingeniería que impactó el desarrollo urbano de Jarabacoa fue el acueducto, construido en 1949 y 1952. De igual manera, la presencia de los salesianos desde 1947 y el novedoso galpón que edificaron con ladrillos hasta nivel de ventana, luego madera y techo de zinc. El piso era de cemento gris pulido. Más adelante, al principio de la década de 1960, para alojar el aspirantado de la congregación, los salesianos levantaron un moderno edificio de 3 niveles, completamente de hormigón armado y piso de mosaicos prensados. En lo referente a las edificaciones públicas, las más emblemáticas del siglo XX, ordenadas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en la década de 1950, son el Palacio del Ayuntamiento Municipal, que es una moderna estructura de hormigón armado de 2 niveles, y la vieja Escuela Manuel Ubaldo Gómez, hoy José Antonio Guzmán Fabián, construida con bloques de cemento y hormigón armado. Cabe destacar, hasta la década de 1960, en la zona urbana, la madera y las láminas de zinc predominaron en las edificaciones de viviendas y locales para negocios. Luego vino un proceso de sustitución de dichos materiales por bloques de cemento y hormigón armado, un cambio que no se detiene. En cuanto a la arquitectura actual, es muy rica y diversa, desde sencillas casas construidas con materiales rudimentarios tradicionales que aún existen en la periferia del pueblo y en la zona rural, hasta las majestuosas viviendas y villas que son comunes en los sectores exclusivos del pueblo y en los proyectos turísticos en toda la geografía del municipio, sumado a las modernas plazas comerciales, edificios multifamiliares, iglesias, hoteles, restaurantes, escuelas, universidades, cementerios, entre otros. Como colofón, es importante destacar que el pronóstico de Tulio Manuel Cestero en el año 1900 es una realidad en Jarabacoa desde la segunda mitad del siglo XX. En este punto, vale la pena recordarlo. Cuando la civilización haya penetrado realmente en el país, qué hermoso sitio de veraneo será este. Pero para que este paraíso sea sostenible en el tiempo y siga deslumbrando los ojos de residentes y visitantes, como lo hizo con Cestero, debemos cuidar y proteger sus bosques, sus ríos, su clima y eliminar la contaminación en todos los órdenes. Al cumplirse los 166 aniversario de vida municipal, nos sentimos orgullosos de pertenecer a uno de los principales polos turísticos del país, Jarabacoa, ciudad de la eterna primavera.